Muy buenas noches, mi nombre es Melvin Pérez Barreto, estudiante de licenciatura en 10º semestre y hoy cursando el diplomado en este año 2019. Vamos a hablar en esta ocasión de las habilidades de pensamiento y antes de hablar de las habilidades de pensamiento necesitamos hablar del concepto de realmente lo que es una habilidad o el pensamiento como tal, un concepto general y se denomina pensamiento al proceso mediante el cual una persona hilvana ideas y las relaciona de tal modo que constituye un todo o le da sentido. El pensamiento es una disposición natural del hombre y puede ser emparentado con el concepto de reflexión, es decir, que cuando nosotros reflexionamos se está desarrollando el pensamiento. Entonces, es importante tener claro estos conceptos porque con la incorporación de nuevas habilidades cognitivas, la capacidad de pensar adquiere nuevos vistos posibilidades, nuevos caminos. Es del todo notorio como en el paso del tiempo el pensamiento se vuelve complejo, es decir, que evoluciona tanto hasta capacitar al ser humano para resolver problemas un poco más complejos. Eso es el pensamiento a grosso modo, así, es decir, que la capacidad de pensar que tiene el ser humano como es innata, eso es lo que los diferencia de los animales, de las otras especies, es el pensar, desarrollar pensamiento. Ahora bien, ahí existen muchos tipos de pensamiento que solamente en esta ocasión los voy a mencionar porque el tiempo no nos da para explicarlo uno a uno, son muchísimos y quisiera solamente nombrarlos. Los tipos de pensamiento humano resultan comunes en todas las personas, aunque cada individuo posee una serie de capacidades cognitivas determinadas, es decir, que cada persona posee en cierto grado, en cierto modo, esa capacidad que lo identifica, que lo puede como una marca, ¿verdad? En ese aspecto del pensamiento. Y estos tipos de pensamientos se desarrollan a lo largo de toda la vida y uno a veces los utilizamos más o en ocasiones no se utilizan mucho, pero existen y eso es importante tenerlo en cuenta. Y los primeros 5 son pensamiento deductivo, el crítico, el pensamiento inductivo, el pensamiento analítico, el pensamiento investigativo, que también nos puede ayudar en la parte investigativa, ¿cierto? Y como le viene diciendo, yo pude investigar y encontré 15 tipos de pensamiento, 15 tipos de pensamiento. Entonces también podemos mirar que otro tipo de pensamiento es el pensamiento sistemático, pensamiento creativo, pensamiento de síntesis, pensamiento interrogativo, el pensamiento divergente. Muy importante este tipo de pensamiento divergente. Más adelante de pronto estaremos hablando un poco acerca del pensamiento divergente, pero en esta ocasión por a causa del tiempo no podemos profundizar en muchas cosas, pero nos va a ayudar a descubrir muchísimas cosas mejores que necesitamos aprender. Otro tipo de pensamiento es el pensamiento convergente, también importante tenerlo en cuenta, pensamiento sinvergente, el pensamiento conceptual, el pensamiento metafórico y el pensamiento tradicional. Y todos estos tipos de pensamiento en conjunto nos ayudan a poder fortalecer y armar lo que en sí realmente es el pensamiento en el ser humano y en las edades iniciales es donde se desarrolla mucho más todos estos tipos de pensamiento y podemos trabajarlo como docentes desde el aula en la vida de los estudiantes. Muy bien, surge una pregunta importante que debemos responder es ¿cuál es la diferencia entre pensamiento convergente? ¿Acuerdan el tipo de pensamiento convergente y
el divergente y el convergente, perdón. Entonces, rápidamente nosotros vamos a describir de una manera superficial el tipo de pensamiento divergente. Y el tipo de pensamiento divergente es el que se aloja en el lado izquierdo, el lóbulo, en el hemisferio izquierdo, perdón, en el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. En el hemisferio izquierdo está el pensamiento convergente. Y este pensamiento se refiere a aquellas de pronto capacidades que nosotros desarrollamos que de una manera también ayudan, pero que no se deben de pronto utilizar demasiado porque nos van a hacer daño en determinada manera. Entonces, el pensamiento convergente es aquel que se rige de patrones. Busca lo cierto, lo correcto, excluye nuevas rutas para seguir la rutina. Utiliza la secuencia del ABC, es decir, que este tipo de pensamiento es secuencial, paso a paso. Se mueve con propósito definido, analítico, responde a un proceso finito, se conforma con la manera conocida. Es decir, que este tipo de pensamiento convergente es aquel que se vuelve un poco con el tiempo monótono y se vuelve como cuadriculado porque razona demasiado. Lo necesitamos, sí, para aprender, tomar decisiones correctas, pero no nos sirve en cierta manera para desarrollar una parte creativa, que en eso entra el pensamiento divergente. Y el pensamiento divergente es aquel que rompe estructuras existentes, se inquieta por lo nuevo, abre nuevas vías, experimenta nuevas cosas, utiliza la secuencia del ABCD o BCDA, es decir, que no es secuencial de que paso por paso, sino que rompe la línea, rompe esquemas, rompe los rutinarios y crea cosas nuevas. Puede moverse sin ningún propósito, es decir, que puede hacer cosas nuevas sin tener un fin como tal. Responde a un proceso probable también, incursiona nuevas maneras. Y este es el pensamiento que debemos desarrollar en nuestros estudiantes, el pensamiento divergente. Debemos apuntar a que ellos fortalezcan esta parte para que así de esa manera puedan también desarrollar en la vida. No solamente aquí sirve el pensamiento divergente, sino en todas las áreas de nuestra vida se debería desarrollar el pensamiento divergente para poder solucionar de una manera diferente los distintos problemas que se nos presentan, porque a veces ahí existen personas que no lo saben hacer. Entonces, continuando con esta charla, debemos hablar de la importancia. Por último, hablemos de la importancia de la estimulación del pensamiento divergente en el aula. La importancia de la estimulación del pensamiento divergente en el aula. Entonces, la creatividad no se determina solo con el coeficiente intelectual del estudiante. De hecho, ser capaz de desarrollar un pensamiento divergente es mucho más relevante para una mente creativa. Es decir, contar con él promueve actividades como la curiosidad, la proactividad interesante, el inconformismo, la curiosidad y la capacidad para arriesgarse. Eso hace la estimulación del pensamiento divergente en el aula, es decir, que nos saca de los rutinarios, de lo normalito, y nos lleva a nuevos horizontes, nuevas perspectivas de lo que el trabajo de pronto de nosotros necesitamos en el aula. Así que otro de pronto comentario acerca de la importancia de la estimulación de ese pensamiento en el aula es que por todas estas características el pensamiento divergente es más común en edades tempranas. La razón es que en esas etapas la imaginación y la espontaneidad tienen más peso. Así, los más pequeños son más libres a la hora de elaborar este tipo de pensamiento. Por eso es suficiente y es necesario poder aprenderlo a manejar de la manera adecuada. Muy bien, y algunos ejemplos del pensamiento
divergente. Uno es que imagina que has estudiado medicina en la universidad, es decir, una persona recién graduada de la universidad, pero no, si tiene un pensamiento convergente, va a buscar empleo, se va a desgastar en cierta manera, porque quizás la demanda puede ser poca y no puede encontrar un empleo, ¿cierto? Y se puede quedar ahí haciendo otras cosas y pierde su tiempo en la universidad y todo el dinero y todo eso, todo lo que implica. Pero si tiene pensamiento convergente, ese graduado de la universidad va a buscar sea la línea de medicina para un negocio, una clínica, cualquier aspecto en la medicina, o por el contrario se va a ir por otro lado de cualquier otro negocio, pero va a seguir la vida, va a continuar y se va a proyectar a nuevas cosas. Ese es un ejemplo en la vida. Así también hay estudiantes que terminan el bachillerato y no saben qué hacer porque no hay empleo, porque de pronto las circunstancias no le ayudan económicas en su familia, etcétera, y pierden de vista un propósito que de pronto le pueda ayudar, ¿verdad? En su vida. Entonces pierden de vista algo nuevo. Otro ejemplo es que una persona que tuviera una vivienda vacía en una ciudad grande tiene dos opciones. Si tiene pensamiento convergente, la alquila, la arrienda y ya de una manera habitual y normal. Pero también podría alquilarla por días, por semanas, si tiene pensamiento divergente, ¿cierto? Por horas y es más rentable, mucho rentable y puede hacer otro tipo de cosas. Entonces, si nosotros notamos que el pensamiento divergente y el pensamiento convergente son diferentes, nos ayudan, pero uno de ellos es el que debemos empezar a usar de manera correcta, y es el divergente. ¿Para qué? Para poder romper rutinas, para poder hacer otra serie de cosas y la vida no se nos vuelva rutinaria. Entonces, hasta aquí llegamos en esta ocasión. Espero que haya podido ser claro en esta temática del pensamiento y las habilidades de pensamiento. Así que es importante desarrollar en los estudiantes pensamiento divergente para que les sirva para la vida, no solamente en la escuela. Así que gracias por poder estar atentos a esta charla. Gracias por la oportunidad a la docente y esperemos que podamos haber contribuido un poco más a tu conocimiento. Muchas gracias. Bendiciones.